Muy buenas tardes, le damos la bienvenida nuevamente a nuestro canal de Beit Midrash Emet para la clase de hebreo. Le damos la bienvenida al Moré Heriberto. Shalom, hermanos. Bueno, vamos a tratar de continuar con lo que hemos visto y algún tema adicional. Ya varias veces me han comentado que la idea es que vaya algo más lento. Yo pensé que iba muy lento, pero bueno, no hay ningún problema. Sí, además porque obviamente esto es muy novedoso en la mayoría de los casos, no porque no sepamos de lo que implica el idioma hebreo, sino porque en carne propia no lo hemos escrito, no lo hemos leído, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a proceder con algunas cosas que son interesantes. Vamos a cubrir un tema que es importante. Bien. Hay una cosa que se llama asociación genitiva. Se llama así, y es cuando entre dos sustantivos normalmente hay una asociación. Por ejemplo, cuando decimos Gan Eden, nosotros no decimos el jardín Eden, sino el jardín de Edén. Cuando decimos Ben Adam es el hijo del hombre, hijo del hombre. Y así sucesivamente. Cuando decimos, por ejemplo, Bnei Israel, estamos diciendo, ahí no estamos diciendo hijos Israel, sino hijos de Israel, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, no voy a poner signos de vocales, sino ya son palabras muy conocidas. Entonces, por ejemplo, esto. Ahí dice Ben Adam, ¿sí? En realidad, para ser bien exactos, aquí dice hijo y aquí dice hombre. No podríamos decir hijo del hombre, porque aquí no hay ningún artículo. Si nosotros, bueno, vamos a ir por partes. Entonces, ¿cómo se traduciría Ben Adam? Hijo de hombre. Hijo de hombre. Normalmente cuando sucede eso, si yo lo dejo así, ven, acuérdense que hay muchos casos donde no se pone la palabra de explícitamente. Eso lo llaman en el hebreo estado constructo, hijo de, casa de, estudio de, etc. Entonces aquí dice hijo y aquí dice hombre, entonces sería hijo de hombre. Si le ponemos el artículo a Adam, ven a Adam, sería hijo del hombre, porque ya está el artículo. ¿Está claro? ¿Estamos entendiendo? Si no, lo volvemos a repetir. Por ejemplo, esta. Aquí dice Eretz, o sea, tierra, y aquí Israel. ¿Cómo traduciríamos estas dos palabras juntas? Son dos sustantivos. Traduciríamos como tierra de Israel, exactamente. ¿Cómo dices? No, tierra de Israel. Bien, eso es lo que llaman asociación genitiva. Entonces, si nosotros vemos dos sustantivos uno detrás del otro, lo más seguro, casi que fijo, pues va a suceder esto, esta asociación, y que en la mitad está el de. ¿Ok? ¿Está entendido? ¿Está claro? ¿Preguntas? No vamos a correr. Asociación genitiva. Entonces, dos sustantivos uno detrás de otro, hay esta asociación genitiva, llamémoslo como una especie de pertenencia. Gan Eden, entonces Gan es
Gan Eden, jardín de Edén. ¿Sí? Jardín es un sustantivo, Edén es un sustantivo, es propio pero sustantivo, jardín de Edén. Aquí, hijo y hombre, entonces hijo de hombre. Esa expresión sale mucho ¿en dónde? En Ezequiel, en Ezequiel. Escucha, hijo de hombre, tal cosa, es Ben Adam. A veces cuando traducen en la Brit Hadashah, cuando venga el hijo del hombre, pues no podría ser así, sino con el artículo, el hijo del hombre. Incluso podría decirse así también, porque se refiere a alguien que es específicamente una sola persona, a Ben Adam o Ben Adam. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Vamos a tratar de ver algo que a mí me gusta mucho, porque entonces cuando nosotros empezamos a leer normalmente los escritos bíblicos de la Torá, de profetas escritos, etcétera, uno lee una palabra y dice, uy, qué bueno, ahora sí entendí. Vamos a mirar. Vamos a ver unos sufijos en las palabras que indican, llamémoslo así, posesión, o sea, sufijos que indican adjetivos posesivos. Bien. A mí me gusta mucho utilizar la palabra caballo porque es muy fácil. Sus, ya lo vamos a ver. Pero entonces, vamos a ver cómo es el asunto. Cuando una palabra termina así, esto es la última letra de una palabra, pero viene una hirik. Y una letra iod. Eso indica que es un posesivo de la primera persona. Entonces, vamos a verlo de una vez con un ejemplo. ¿Qué dice ahí? Susi, ¿verdad? Sus, ¿qué es? Caballo. ¿De acuerdo? Susi es mi caballo. Volvemos, el posesivo, aquí está el hirik y esto. Ahora, en realidad, si nosotros quisiéramos traducir literalmente, deberíamos decir no mi caballo, sino caballo de mí, porque esa es, digamos, la forma más exacta. Aquí se está refiriendo a algo que es de mí, para que me entiendan cómo es la cosa en el hebreo. Entonces, este sufijo y significa algo de mí. O sea que, a ver, vamos a especular un poco. ¿Cómo se dice jardín? Gan. ¿Cómo se diría el jardín de mí? O sea, mi jardín. El jardín mío, ganí. ¿Sí me entienden? ¿Cómo se dice casa? Beit o beit. La casa de mí o mi casa. Añádale, beití. Beití, porque es beit. A ver, otra palabra. ¿Cómo se dice mesa? Se dice shulhan, eso ya lo vimos hace rato. Shulhan. ¿Cómo se dice la mesa de mí? Exacto, shulhani. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver el posesivo de la segunda persona, o sea, del tú, sea mujer o sea hombre. Acuérdense que es diferente. Entonces, esto es la última letra. Normalmente hay una sheva y una harsufit con una kamatz, o sea, como ja, no ja, sino ja. ¿Cómo se diría? El caballo, suena feo, pero es para que me entiendan. Así como decimos aquí, el caballo de mí, el caballo de tu hombre. O sea, el caballo, el caballo, se diría, a ver. Sería como susja.
no su ceja, sino su ceja. Fíjense ustedes, por ejemplo, hay algo muy hermoso que lo hacemos cada Shabbat acá, que lo escuchamos en sonido cuando dice Yevarejeja, Yevarejeja. Si nosotros tradujéramos literalmente, ahí no dice el Eterno te bendiga y te guarde, no, ahí dice te bendiga el Eterno y te guarde, Yevarejeja Adonai Veishmereja. Entonces, te bendiga. ¿A quién? Pues normalmente el género masculino es el que copa la totalidad de los dos géneros cuando se refiere a una construcción de una frase. Entonces, Yevarejeja es te bendiga, o sea, a ti. Esta terminación es la misma. Veishmereja, lo mismo. Veishmereja, te guarde. Ahora miren, fíjense ustedes, hemos visto varios conceptos y de pronto no los captamos ahí. Yevarejeja, te bendiga Adonai Veishmereja. Fíjense que hay una vav que funciona como una conjunción y te bendiga el Eterno y te guarde. ¿Ya lo van viendo? Hay que estudiar, hay que repasar, porque lo que vemos aquí no es suficiente. Entonces a propósito, hay unas aplicaciones en App Store o en Google Store, ¿es que se llama así? Sí, creo que es. Google Play es la cosa. Ahí hay unas aplicaciones en las que podemos aprender algo. Hay una que nos mandó nuestro hermano Moshe, que se llama Write It. Hay otra que se llama Prolog, hay otras que se llaman Diccionario Hebreo, muchas, se las recomiendo. Son buenas, no para ser uno un completo dominador del idioma hebreo, pero sí le sirve para los conceptos básicos. Esta que mandó nuestro hermano Moshe es muy buena, es súper práctica, porque le muestra a uno los signos de las letras y empieza uno a tratar de practicar cómo se escribe cada una de ellas. Se los recomiendo. Yo aquí tengo varias en el celular, son muy buenas. A veces para algún afán o algo, ay, ¿cómo era que se decía tal cosa? Ahí está la palabra, incluso con sonido. Entonces uno ya sabe cómo pronunciar. Bien, entonces, Susi es el caballo de mí, bueno, mi caballo, digamos, en términos prácticos. Susja, eso es el caballo de tu hombre, o sea, tu caballo, su caballo, el que no le gusta tutear, entonces su caballo hombre. Ahora, para mujer, la segunda persona femenino singular, entonces sería así: una sere y termina en no sino bien. Entonces, ¿cómo se escribe tu caballo, pero refiriéndome a una dama? Susej. Ahorita vamos a repetir todo eso. Susej. Entonces es diferente decir, si yo digo susja, entonces me estoy refiriendo al caballo de un hombre. Pero si digo susej, ya me refiero al caballo de una mujer. Bien, ahora viene el para la tercera persona masculino singular. Esa es muy sencilla. O, una vav con el puntico. O. A ver, ahora díganme ustedes cómo se dice caballo, el caballo de él. Caballo de él, ¿cómo se dice? Sin miedo. Susó. Susó. Acuérdense otra vez. Estamos diciendo que el posesivo no es una palabra, es un sufijo. Eso es lo que estamos viendo, los sufijos. Esta es la última letra de la palabra y se le agrega esto y esto. Aquí esta es la última letra de la palabra. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se dice casa de él? ¿Qué hubo pues? Beitó.
Beitó. ¿Cómo se dice? Bueno, a ver. Esta está hasta chévere. ¿Cómo se dice el jardín de él? Ganó. Ganó. Sí, así. Ganó. Tal cual. ¿Cómo se dice jardín? Gan. ¿Cómo se dice jardín de él? Ganó. Sí, claro, obviamente ganó, así se dice tal cual, nada. ¿Cómo se dice, por ejemplo, a ver, otra vez, mesa es shulchan, la mesa de él, shulchanó, la mesa de ella, no, pero la mesa tuya, mujer, shulchanej. Ojo, miren las dos jotas. Shulchanej. ¿Lo están viendo? No, chul no, la che no existe. Y la ye tampoco. La che no existe, la ye tampoco. Bien, entonces, susej es el caballo tuyo de mujer. Suso, entonces suso, ¿cómo es? Así. Suso. Lo vamos a repasar todos, no se preocupen. Ahora, tampoco es para escribirlo todo, sino que empecemos a soltar la mente en este tipo de cosas. Bien, ahora el caballo de ella, vamos a ver. El caballo de ella, el sufijo es así. A. Una kamatz y una E con un dagesh. A ver, ¿cómo se dice el caballo de ella? Susah, exactamente, susah. Ojo con ese susah. No, acordémonos, y pues es bueno volver sobre estos temas. La letra E, no es G, sino E. Bien, o sea, bien interesante que también simbolice el aliento del Eterno, porque la letra E no es G, sino como una G. Yo lo digo como una H muda nosotros porque es como más práctico, pero en realidad es como un... Por eso el aliento, ¿ok? Entonces, ¿el caballo de ella cómo es? Viene la kamatz y viene la E, ¿ok? Bien, ahora nuestro caballo. Ese es un poquito más complicado. Enu. Acuérdense que nosotros es, ¿cómo se dice nosotros? Anachnu. Eso es nosotros. Nu. Todo lo que termine en nu a la fija es algo de nosotros. Entonces, ¿cómo se dice caballo de nosotros? Susenu. Bien. O sea que cuando decimos Aboteinu, estamos hablando de nuestros padres, ¿no es cierto? Abot, padres, en fin. Eloheinu es nuestro Elohim, correcto. Avinu Malkenu, o sea, Malkenu, nuestro rey, exactamente. Muy bien. ¿Cómo se dice en nuestra casa? Beitenu. Sí, ahí está, muy sencillo, no nos dé miedo, o sea, hay que soltar la lengua también. Entonces, susenu. Bien. Ahora la primera palabra plural, bueno, la primera palabra plural, la segunda, persona plural, pero de hombres, masculino. Entonces,
termina en ejem, ejem. Entonces, el caballo de vosotros, hombres, ¿cómo sería? Vuestro caballo, ¿cómo sería? Susejem. Susejem. Vamos a dar un repaso de todo eso, no simplemente vamos a ver tema y nada más. Para vosotras, acordándonos de la, ¿cómo es que se dice vosotras? Em y en. Ah, bueno, eso es ellas. Es muy parecido, entonces, es con. Pero con nun, no con mem. Muy parecido, pero tengamos cuidado. Entonces, ¿cómo se diría caballo de vosotras? Susejen. Susejen. ¿Ok? Y finalmente vamos a ver la última persona de los pronombres. O sea, el caballo de ellos y de ellas. Y vamos a practicar un poco con. Es que esa palabra se presta mucho para el estudio porque es muy sencilla. Bien, para ellos es con una kamat y para ellas con una nun, an, am y an. Bien, entonces, ¿cómo se diría el caballo de ellos? Susam, Susam. Y el caballo de ellas parece un nombre de mujer. Más o menos. Susan, Susan. Bien. ¿Cómo es que se dice yegua? ¿No se acuerdan? Susá. ¿Sí se acuerdan? Susá, con una E al final. Bueno, entonces vamos otra vez a repasar. Cuando termina cuando el sufijo es i, se refiere. Acuérdense de los nombres personales y se darán cuenta que alguna relación tiene con eso. Ani termina en i, entonces. A ver. Entonces, ¿cómo se dice? Mi caballo o el caballo de mi susi. El caballo, casi todas las palabras, o sea, la mayoría son agudas, acento en la última sílaba. El caballo de tu hombre, ¿cómo es? Susja, porque hay una E, una sheva por ahí. El caballo de tu mujer, Susaj, ¿sí? Susaj. El caballo de él, Susó. El caballo de ella, Susá. Bien, el caballo de nosotros, Susenu. Susenu. El caballo de vosotros, hombres, Susejem. De vosotras es Susegen. El caballo de ellos es Susam, con M. Y el caballo de ellas, Susan. Bien, ¿está claro hasta acá? Esos son, digamos, los. Vamos a ver. ¿Alguien tiene una Torá en hebreo, porfa? Que me facilite. Sí, me sirve, gracias. Vamos a mirar. Vamos a tomar palabras de la Torá. Entonces, fíjense por acá, esto es muy potente.
A ver. ¿Ustedes se acuerdan del texto donde está escrito que el Eterno vio al hombre y vio que no había alguien como compatible con él? Y dijo, le haré una ayuda opuesta. No, contraria no, opuesta. Bueno, en algunos casos sí. Opuesta. El asunto es que en el versículo 18 creo que es, sí, fíjense que dice, Vayomer Adonai Elohim lo tov ayot a Adam, o sea, no se vio algo para el hombre, levadó, lo ezer kenegdo. Yo quería llegar a esa palabra, kenegdo. Ustedes han escuchado yo lo he mencionado antes, el término midá keneged midá, ¿cierto? Midá keneged midá significa medida por medida, que corresponde a la justicia perfecta del Eterno, que da cada uno según sus obras. Eso es midá keneged midá. Bueno, resulta que ese término keneged tiene que ver con eso, kenegdo. O sea, haciendo un recorderis de algunos conceptos que hemos visto, las palabras que tienen el mismo shoresh, la misma raíz, necesariamente están relacionadas. Entonces, cuando decimos midá keneged midá, que es medida por medida, o sea, justa medida, cuando leemos kenegdo, entonces uno dice, si de la mujer se dice eso, que es ezer kenegdo, ¿qué significa? Kenegdo, viendo lo que acabamos de ver, ¿se refiere a quién? A posesivo de él, del hombre. Se está hablando de tercera persona singular masculino, ¿de acuerdo? Cuando decimos kenegdo, se refiere a algo de él. Entonces, cuando vemos ese término allí en la Torah, ezer kenegdo, lo que estamos viendo es que más que ayuda opuesta es la ayuda exacta, justa, propia, la ayuda verdadera, la ayuda que cuadra perfectamente con el hombre. ¿Ya me están entendiendo? Cuando dice ezer kenegdo. Entonces cuando traducen eso como le haré una ayuda idónea para él, pues idónea se queda corto. ¿Sí me entienden? Opuesta suena más porque opuesta en el sentido de que la mujer hace lo que el hombre no puede hacer y viceversa. Entonces, se complementan. Acuérdense que la mujer no fue creada ni de los pies para que el hombre la pisotee, ni de la cabeza para que se enseñoree de él, sino que se hizo de un costado para que, no solamente porque es igual, sino porque ella necesita ser amada, cerca del corazón. Bien, entonces, ezer kenegdo, una ayuda idónea, no. Ayuda opuesta, más o menos. Yo diría, o sea, se queda corto si nosotros decimos una ayuda opuesta. Debemos decir una ayuda perfectamente compatible, idónea, igual, pero además complementaria. ¿Me están entendiendo? O sea, que responde en justa medida a lo que el hombre necesitaba. Eso no lo hace un perro, no lo hace un caballo, ningún animal de hecho. La mujer sí. Y de hecho el hombre también para la mujer. ¿Cómo se diría idóneo para ella? Si para el hombre es kenegdo, ¿cómo se diría para la mujer? ¿Cómo se diría? Ya lo vimos. ¿Cómo se dice de ella? ¿Qué? Kenegda. ¿Sí? Kenegda, claro, porque de ella es a. Gracias. Ok. Bueno, vamos a seguir con esto. ¿Cómo es que se dice yegua? Susá. Bueno, vamos a hablar. ¿Cómo se dice ojo? ¿Cómo se dice caballos? Caballos. No, se sabe en el sus, pero. ¡Susim! Sí, lo tenía en la punta de la lengua.
a punto, me la quitó de la... Bien, ok, entonces, Susim. Bueno, ahí hay que ver algo, y es que, bueno, es que son muchos detallitos. Hay unos sufijos también que corresponden a una pertenencia, pero bueno, ya les había dicho hace unos minutos. Vamos a ver cómo lo miramos bien para que se nos quede. Eso es lo que otra vez les había dicho, es un estado constructo, cuando tiene como esa asociación que les decía, asociación genitiva, pero eso es lo que llaman estado constructo. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos el plural caballos, decimos susim, pero resulta que ese famoso estado constructo, cuando se muestra dualidad, bueno, no dualidad, sino estado constructo, el plural es diferente. ¿Cómo se dice hijo? Ven. El plural de hijo es hijos, o sea, ahí cambia un poco, no es benim, sino banim, pero igual conserva el im al final. Hijos. Pero cuando decimos hijos de o caballos de es diferente. Cuando decimos, por ejemplo, caballos de, no es susim, sino susei. Y ya lo voy a escribir. Así, con la sere y con la iod. Algunos pronuncian así. Otros pronuncian así. Entonces, por ejemplo, el caso más típico es ¿cuál? Benei Israel. ¿Se acuerdan? Si uno dijera hijos, solamente sería Vanim. Pero cuando uno dice hijos de, entonces debe decir Benei. ¿Sí? Benei Israel. ¿Me están entendiendo? O sea, Benei es el estado constructo de la palabra hijos, porque se puede escribir hijos de, hijos del Eterno. Bueno, habría que... Hay una palabra, a propósito ahora que mi hermana está diciendo, ya, esta palabra, esta expresión. Atención a esto. Venei a Elohim. Esta expresión ha sido pésimamente traducida prácticamente en todas las Biblias, aún en las hebreas. Esto lo traducen, fíjense ustedes, a lo que conduce una mala traducción, a que empiecen a haber doctrinas para acá, para allá, etc. Ahí dice Venei a Elohim. No, entonces les pareció muy sabroso decir hijos de Dios. No. Empezando porque la palabra Dios no existe en hebreo. Entonces, Venei a Elohim significa hijos de los Elohim, porque aquí hay un... Y esto es, fíjense que ahí no dice Banim, sino Benei o Bené. Algunos lo pronunciarán así, Benei, otros Bené. Bueno, para el caso es lo mismo, ¿hijos de quién? A Elohim. Elohim no significa Dios, esa palabra no existe. Significa jueces, porque es plural, jueces, autoridades. ¿Cómo se podría traducir eso? Hijos de los poderosos. Es que fíjense ustedes, hay un exceso en las traducciones, porque resulta que yo hice un video hace muchos años, ¿quiénes son los famosos hijos de Dios en el libro de Génesis? Capítulo 6, versículo 1 al 8. Entonces, ¿cuál es el tema? Y que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas y todo el asunto, entonces que las vieron y las desearon y purrundún, poblaron el mundo y se corrompió y no sé qué. Mentira. No dice hijos de Dios, hijos de los poderosos. Esos poderosos fueron los que corrompieron el mundo. Esos eran los que decían por ahí varones de renombre. Entonces, inclusive hay una mitología en el judaísmo
no es todo el judaísmo, eso hay que decirlo. En unas ramas del judaísmo donde inclusive llaman que había dos ángeles caídos. Uno era Shamshahai y otro era, bueno, algo así como Azazel, no es Azazel, pero bueno. El caso es que dos ángeles caídos, empezando porque ángeles caídos no existen, que se convirtieron en hombres. Entonces, empezando porque un ángel no se puede convertir en hombre, porque el hombre y los ángeles son de diferente naturaleza. Los ángeles no pueden concebir. Ahora, supongamos que esa mitología fuera cierta en el sentido de que ellos podrían convertirse en hombres. Es el Eterno el que les da la potestad de presentarse con imagen de hombre, pero siguen siendo ángeles, como sucedió por ejemplo con Abraham, cuando vinieron tres ángeles. A mí me preguntan muchas veces que, bueno, pero ellos comieron y no sé qué. ¿Comieron? Pues los vieron comer, pues ellos no necesitan comer. ¿Sí me entienden? Porque son espíritus. Bueno, pero no nos hagamos del tema. Entonces, estas traducciones dañan muchas veces incluso la fe de las personas. Y eso no lo podemos permitir. Ahí dices Venea Elohim. Por ejemplo, en el libro de Job, que en realidad es como muy alegórico, dice que venían los Venea Elohim, se presentaron ante el Eterno y que entre ellos venía el Satán. Que se presentaron los hijos de Dios y que entre ellos venía, y que entonces el Satán es hijo de Dios. Sí, ¿verdad? ¿En serio? No. Se presentaron los hijos de los poderosos. Ahora, ¿dónde está escrito eso en la Escritura? Que los hijos de los poderosos se presentan ante el Eterno. Eso no existe. ¿Dónde está otro testigo que me diga eso? No está. Como no está, no lo puedo creer que eso sea literal, porque eso no es así. Porque no existe un mandamiento de que los hijos de los poderosos se presenten ante el Eterno, no sé qué. Y es más, le ponen fecha, le ponen entre comillas Rosh Hashanah, que no existe esa Rosh Hashanah en el séptimo mes. Pero bueno, entonces fíjense lo importante que es tener mucho cuidado, ser supremamente escrupulosos cuando hagamos traducciones de la Torah. Acuérdense que en Devarim 13:1, en las Biblias hebreas y en las otras Biblias 12:32, dice: cuidarás de hacer lo que yo te mando, no quitarás a ello ni de ello, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Es un pecado gravísimo añadirle a la Torah. Y eso es lo que han hecho muchísimas Biblias, que una traducción implica interpretación personal. Y Kefa dice por allá que ninguna profecía es de interpretación privada. Tengamos en cuenta esto, hermanos. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es Elohim? Elohim es una palabra que se le puede asignar al Eterno, claro, por supuesto. Pero Moshe, el Eterno le dijo: ya que usted como que no quiere hablar, entonces, bueno, ok, vaya usted con su hermano, Aarón va a decir las palabras y usted va a ser Elohim para él. Ah, sí, va a ser Dios para él. ¿Cómo no? Es como en el Salmo 82, donde dice: ustedes son Elohim. Hoy no dice ustedes son dioses, ustedes son jueces. Por ahí escuché una traducción espantosa, o una enseñanza espantosa, de alguien, no importa el nombre, que decía: los caimanes que tienen hijos, caimancitos; los perros, perritos; los gatos, gaticos. Y según el Salmo 82, pues si somos hijos de Dios, entonces somos diosesitos. Yo lo escuché, nadie me lo contó, yo lo escuché. De ahí salen esas cosas terribles que no tienen nada que ver con la Escritura. Entonces, Venea Elohim es hijos de los poderosos, de las autoridades, de lo que ustedes quieran, de los jueces, pero nunca hijos de Dios. La palabra Dios no existe en el hebreo. Bien, ¿está claro? ¿Entendido? Podemos volver sobre esos temas 1000 veces, no importa. Lo importante es que quede bien grabado, sobre todo acá. Bien. Ok. Entonces acordémonos, cuando nosotros vemos, por ejemplo, algunas traducciones como yo me imagino que muchos de ustedes, si no todos, conocen ¿cómo se llama eso? Los transliterales,
los que están renglón por debajo que tiene la traducción, que es literal. Entonces, ahí traducen lo que dice, como por ejemplo, el caballo de mí, porque ahí no están traduciendo, están transliterando. No transliterando, sino traduciendo literalmente. No importa que no se entienda, que no hablemos así en español. Eso es bueno en el sentido de que la idea está transmitida ahí, pero no podemos traducir. Nosotros nunca decimos el caballo de mí, no, mi caballo. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, aporte? En los interlineales dice que pues uno lee como viéndolo algo brusco, como indio. Yo querer, un ejemplo, yo querer esto, así no se pone a meterle de tú, nada de eso. Es más, por ejemplo, la frase, si haces esto o tal cosa, no sé qué, ciertamente morirás. Bueno, así no dice obviamente que es una traducción correcta. Es correcto decir ciertamente, pero ¿saben qué dice ahí? Morir, morirás. O sea, va a la fija. Eso es lo que en los interlineales, gracias a mi hermano por recordarme. En los interlineales, hebreo, griego también incluso, la Septuaginta y todo eso, ahí uno ve unas cosas bien interesantes, porque uno ve la traducción como está. Ahí no están interpretando, no, esa es la traducción. Ahora, cuando uno escribe, ahí es que viene el problema, porque muchos dicen, no, eso lo que el Eterno quiso decir fue X, Y, Z, W, y R y no sé qué. No, ojo con eso. Es como cuando se confunde, por ejemplo, Nefesh, se confunde Lashon, se confunde, en fin, una cantidad de cosas. Kadosh con Kadesh, muy bien. Por ejemplo, fíjense ustedes que la palabra, ustedes han escuchado, sin duda, lo del famoso don de lengua, ¿cierto? Bueno, y no dice eso. Don de lenguas, eso no existe. Existe el don de hablar idiomas humanos en ciertos momentos especiales, hablando de las maravillas del Eterno, que fue lo que sucedió en Shavuot. Pero no, abracadabra, no sé qué, eso no. Son los don de lenguas, eso es una cosa ahí rara. ¿Está claro? ¿Perdón? ¿Se conoce alguna parte en hebreo? ¿Del Bihasha? Sí. El libro de Matillahu está en hebreo, ya apareció. Hay otro, el libro de Hebreos, que también. Hay varios. Lo que pasa es que como llamémoslo la ola del cristianismo está irrumpiendo en todos lados, y entonces que griego y no sé qué. Y ya les había explicado anteriormente que uno casi que aleatoriamente, obviamente con respeto, pero uno toma, ¿me permite mi hermana? Gracias, mil gracias. Simplemente vamos a tomar el Brit Hadashah. Por ejemplo, yo lo abro así. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así, en el idioma español, nunca un párrafo se comienza diciendo y tal cosa y tal otra. Eso es hebreo. Yo les había dicho alguna vez, volvamos, cuando yo veo una traducción donde dice no me gusta pero yo digo, en español lo hablamos así, uno dice no me gusta sino Vaya, interesante, porque es que la palabra sino y la palabra pero son la misma, but, ¿me entienden? Entonces es una traducción mala, pero cuando uno ve no me gusta pero significa varias cosas. Primero, el original no es español. Segundo, lo tradujeron de otro idioma que es el inglés, porque es claramente, uno dice no me gusta pero Y tercero, va uno al trasfondo. Entonces cuando uno viene acá y uno dice, sí, no, es que ni siquiera en el idioma griego se utiliza eso. Entonces, nada más fíjense ustedes, el libro de Vaikra empieza con un rollo, empieza con una vav. Eso en ningún otro idioma existe. Entonces, las traducciones
pueden decir lo que quieran, que es que el hebreo, el griego koiné, que no es que, no, el original es hebreo. Cualquiera de los libros, volvamos a otro. Y él me dijo, es necesario que profeta, y estando encinta, a ver, uno no habla así en español, si acaso informalmente, y entonces no sé qué, pero eso no es correcto hablar así. En el hebreo sí, Vaikra, y llamó, el Eterno Vaikra Adonai. ¿Está claro? Es más, incluso creo que el libro de Shemot también, sí, Ve'ele Shemot, y estos son los nombres. Un libro empezando con un I. Para nosotros en el idioma español un I significa que hay una idea inmediatamente antes, ¿no? Empieza así. Eso solamente ocurre en el hebreo. Entonces, cuando uno ve mucha gramática, independientemente de que se trate de la Reina Valera, mil gracias, de que se trate de la Reina Valera, Jerusalén, Nácar, Colunga, lo que ustedes quieran, y uno ve eso, ustedes no han visto cuando, por ejemplo, pasan un papá o una mamá y un hijo pequeño que tienen la misma cara de alguno de los dos, que dicen, no lo pueden negar. Aquí es la misma cosa. Cuando uno ve una construcción dice, innegablemente eso es hebreo original. Digan lo que digan, no importa. Digan lo que digan, el original es hebreo. Aún Apocalipsis, todos los libros son hebreos. Que no han aparecido hasta ahora, no importa, pero todos son hebreos, porque todos se refieren al pueblo de Israel, se refieren al Eterno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién mejor que los hebreos para escribir lo que tiene que ver con el Eterno y todo lo que él implica? ¿De acuerdo? Entonces las traducciones uno debe mirarlas con mucho cuidado. Cuando me preguntan, por ejemplo, no, ves que la Reina Valera aquí dice, sí, la Reina Valera dice muchas cosas, equivocadísimas además. Hablemos mejor de lo que está escrito en hebreo original. Y ahí sí miramos, y empiezan a abrir los ojos. No sabía, no sé qué. Bueno. Bien, yo creo que podemos dejar acá, pero la ilustración está clara. Acuérdense, esto es de repetir, repetir y repetir. Tenemos que usar mucha memoria, definitivamente. Eso es bueno. No traduzcamos como se nos ocurra. Otra vez, Benei Elohim no es hijos de Dios, eso no existe. Ahora, por ejemplo, también cuando aparece la palabra malaj o malajim, ángeles, no, porque la palabra malaj no significa necesariamente ángel, significa mensajero. ¿Cómo se llama el último profeta de la Tanaj? Malají, malaj, malají, a propósito, malají, ¿qué es? Mi mensajero. ¿Qué es malaj? Mensajero. Malají, mi mensajero, ¿ok? Seguimos repasando las próximas clases, esto no es de afán, lo importante es que todos los conceptos los tengamos muy claros, porque así vamos a ser muy bendecidos con la lectura de la Escritura. Shalom y muchas gracias por la atención. Agradezco a los hermanos la atención prestada a esa clase. Nos veremos exactamente a las 4:30, vamos a entrar en un tiempo de alabanza. Ya nos vemos.